Muy buenas, hoy os voy a mostrar la colección de My Club de los Caballeros del Zodiaco. Vamos a empezar por la colección de los Caballeros de Oro. Ahí tendríamos a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, a Leo, a Virgo. Estos serían los primeros Caballeros de Oro. Empezaremos por Mu de Aries, el guardián de la primera casa del Zodíaco. Como podéis ver, estos juguetes, estas figuras en concreto, son muy completas y la verdad es que son bastante calcadas al anime. Como podéis ver, las figuras están muy chulas, incluyen su capa. Ahí tendríamos Aldebarán de Tauro, que como podéis ver es más grande que el resto de figuras y estas sí que es verdad que todas pesan una barbaridad, pero están súper bien conseguidas respetando la serie de dibujos que veíamos de críos. Las figuras son una pasada y como veis están bien conservadas, porque estas directamente las hice de colección ya bastante mayorcito. El siguiente es Saga de Géminis. Como podéis ver, estas figuras están muy chulas. Hay gente que incluso las guarda con una pianita para mantenerlas de pie. Yo la verdad que en la vitrina no necesito tanto. Simplemente con que se apoyen unas en otras para que no vuelquen y no se caigan las piececitas, porque tienen un montón de piezas en la armadura. Como podéis ver, llevan hasta los coleteros. El siguiente es el Caballero de Cáncer, Ditmas. Este es uno de los malotes de toda la serie. Y además de los pocos que no se arrepentían. Este sí que es verdad que la pintura se ha pelado un poco en una de las sombreras. Como podéis ver, los pelos y todo hacen que encajen. Luego además vienen con mogollón de piececitas por si quieres cambiarle las manos o incluso el pelo y quitarle el casco. El otro sería el caballero de Ayora de Leo. Este era el hermano de Sagitario, creo recordar, en la serie. Como veis, es que están muy bien hechas estas figuras. Además, tienen muchas más articulaciones que las de los años 80 y algo, 90. Y por último, tendríamos a Saka de Virgo, uno de los caballeros del zodiaco que yo recuerdo que tenían más poderes en la serie. Como podéis ver, está súper chulo y súper bien conseguido. Como veis, hasta el pelo que sale por detrás del casco. Exactamente igual que el que se veía en la serie. Bien. Y continuamos con Doko de Libra, con todas sus armas y sus escudos. Estamos bastante acostumbrados a que en la serie lo veíamos siendo un anciano, pero luego en la serie de Hades, ahí ya se pudo ver cómo era cuando se volvía a hacer joven otra vez y vestía esta armadura. Una pasada, la figura. Como os digo, tiene un montón de complementos y luego vendría el siguiente, que sería el caballero de Milo de Escorpio. También muy parecido a la serie del anime. Como podéis ver, por detrás también llevaría como un pequeño coletero que es la pinza del escorpión que llega hasta abajo. Todos vienen con sus capas. Yo preferí respetarlas y ponérselas como recuerdo cuando hacían las batallas. Y este sería el caballero de Ayoros de Sagitario. Este realmente no llegó a aparecer prácticamente en la serie nada más que en un par de capítulos porque es el que salvó a Atenea de las garras de Saga. Y ahí murió, entregándosela a la familia Kido. Por cierto, la película que hicieron hace poco, vaya película más mala porque no respetaba nada el anime. Aquí tendríamos lo que sería Sura de Capricornio, otro de mis caballeros en su día de los favoritos. Como podéis ver,
Está muy, muy chulo. Ahora os mostraré, no sé si me quedará alguno más de los de oro. Sí, bueno, tendríamos a Camus de Acuario, que también era uno de mis favoritos. Como podéis ver, no tiene nada que ver con la figura que os enseñé en el otro vídeo, pues que estos tienen una calidad flipante. Sí que es verdad que en estos las armaduras son un poco más delicadas y como se pueden mover bastante, como son muy articulados, es muy difícil que se quedan en la posición que tú quieres. Pero bueno, como podéis ver, hasta el pelo. Y por último tendríamos a Afrodita de Piscis, con su rosa en la boca. También tienes varias cabezas para poder cambiarle por si quieres que directamente se le vea la cara completamente sin la rosa y sin nada. Pero bueno, como veis, le puse también la rosa en la mano, ya que él lo que hacía era lanzar las rosas demoníacas. Y para terminar la colección de los Caballeros de Oro, no podía faltar otro que el villano, que sería el Gran Patriarca del Santuario. También esta figura venía con la figura de Géminis. Incluso también viene con un trono para poder sentarlo. Como veis, la colección está muy, muy chula y bastante fiel a lo que era el anime. Así que una pasada. De las cosas que más aprecio le tengo a la colección. Y estos serían todos los caballeros junto al patriarca, las 12 constelaciones del zodíaco. Y ahora vamos a pasar a los caballeros de bronce. En primer caso vamos a tener a Iki, caballero del Fénix. Aquí todas las armaduras que vienen son las de la versión V2, la que veríamos luego en la saga de Asgard, Poseidón, y la verdad es que están muy, muy conseguidas estas figuras. También lo mismo, tienes varias cabezas, varios brazos y varias manos para poder cambiarles la posición. Aquí tenemos a Darko de Hydra, otro de los caballeros primeros que salieron en la primera saga del Santuario en las competiciones galácticas. Como podéis ver, está bastante calcado al anime. El siguiente es el Caballero del Unicornio. Este también al principio era uno de mis favoritos en la serie. Como podéis ver, es tal cual podíamos verlo con su armadura en el anime original. La verdad es que está muy chula, lo que os comentaba. Esto de las articulaciones, como se quedan bastante más anchos al ser la figura más finita, es más fácil que se caigan o se muevan. Pero bueno, merece mucho la pena este tipo de figuras. El siguiente que tenemos sería Sunda Dromeda, el hermano de Iki del Fénix. Como podéis ver, también con la versión de la armadura, la V2, la que vimos en Asgard y en Poseidón. Súper chulo con sus cadenas y todo. El pelo respetando exactamente el mismo que tenía en el anime. La verdad que todas estas figuras, cuando las compré en su día, me parecían una auténtica pasada. Incluso creo que ahora hay versiones un poquito más actualizadas y mejores. Ahora va Yoga del Cisne. Esta figura también era de mis favoritas, sobre todo cuando vi en una de las películas, uno de los OVAs de los Caballeros del Zodíaco, en que luego adquiría la armadura de Camus, de Acuario. Como veis, sigue siendo la versión V2, lleva su escudo y muy muy completo y el pelo exactamente igual que lo podíamos ver en la serie de dibujos. Una auténtica pasada de figuras súper bien conseguidas. Y aquí tendríamos al caballero Shiryu, caballero del dragón. Como veis, también el casco es de la versión V2
las garras encima de las sombreras, sus dos puños, uno con el escudo y otro sin el escudo, y con su larga melena en la espalda. Una chulada de figuras. Ya os digo, además, las caras incluso os diría que son calcadas a lo que era el mismo anime. Y por último, el protagonista de toda la historia. Aquí tenemos al caballero de Seiya de Pegaso. Como hoy podéis ver, una pasada de figura también en la versión V2. Como podéis ver, está muy chulo. Lo de siempre. En esto yo no soy muy partidario de ponerles las partes que vienen además en las cajas, como pueden ser las alas y todo esto. Me gusta más respetar la forma que tenían en el anime. Pues nada, estos serían todos los caballeros de bronce que conservo de Make en la colección. Espero que os haya gustado. Sin nada más, hasta la próxima.